La danza y sus manifestaciones artísticas como forma de integración en tiempos de aislamiento social por la pandemia del COVID-19. Meta 2. Talleres teórico-prácticos virtuales de danzas folclóricas modernas y urbanas. Realiza Corporación Oriana, Escuela de Formación Caribbean Dance de CRT, Córdoba, Colombia. Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. Convocatoria: Comparte lo que somos. El arte, la cultura y el patrimonio, un abrazo de esperanza nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram, Messenger, WhatsApp y Facebook Live. También a través de las plataformas virtuales de Zoom y Google Meet. Y vive la magia de la danza desde casa. Trabajamos con todos los protocolos de bioseguridad recomendados por el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional. Hola chicos y chicas de la Escuela de Formación Caribbean Dance. Los saluda su profesor de danza Daniel Arrieta Rivera, el cual hago parte del proyecto La Danza y sus manifestaciones artísticas como forma de integración en tiempos de aislamiento social por la pandemia del COVID-19, proyecto ejecutado por la Corporación Oriana y apoyado por el Ministerio de Cultura y el Programa Nacional de Concertación Cultural. Dentro de la convocatoria Comparte lo que somos, el arte, la cultura y el patrimonio, un abrazo de esperanza nacional. Hoy vamos a iniciar la clase número 1, Historia y proyección de las danzas folclóricas del Caribe colombiano. Pero antes hay que conocer qué es danza y qué es baile. La danza podría definirse como una serie de movimientos corporales rítmicos que siguen un patrón acompañado generalmente con música y que sirve como una forma de comunicación o expresión. Los seres humanos se han expresado a través del movimiento desde muchísimos años. Es así que la danza es la forma de transformación de fusiones normales y expresiones comunes en movimientos fuera de lo habitual para propósitos extraordinarios como la creación de bailes folclóricos, urbanos, modernos, entre otros. Pero ¿qué es baile en sí? Baile se denomina el acto de realizar una danza en la cual una persona utiliza su cuerpo para realizar movimientos al compás o al ritmo de una música o melodía, con el fin de expresar un mensaje por transmisión o por el objetivo de entretenerse. Cabe anotar, chicos, que la diferencia de danza son movimientos coordinados y baile es como bailar en una discoteca, disfrutar el ambiente. O sea, no es necesario hacer danza dentro del baile. Son las dos cosas diferentes. Entonces, es decir, la danza nos permite a nosotros generar una serie de movimientos coordinados y el baile es un disfrute en un espacio determinado. Entonces, ahora pasemos un poco más sobre la historia de la danza. Ahora sí vamos a entrar en contexto. La historia de la danza parte desde el relato cronológico de la danza y el baile como un arte y como ritmo social. Desde la prehistoria, el ser humano ha tenido la necesidad de comunicarse corporalmente con movimientos que expresan sentimientos y estados de ánimo. Estos primeros movimientos rítmicos sirvieron igualmente para ritualizar acontecimientos importantes como el nacimiento, difusiones, bodas, entre otros. En principio, la danza tenía un comportamiento ritual de celebración en ceremonias de fecundidad, caza, guerra o diversas celebraciones que se hacían en el territorio o en las comunidades, donde la propia respiración y los latidos del corazón sirvieron para otorgar una primera cadencia a la danza. Es así que en la antigüedad, para la época de los años 3500 a.C., en el antiguo Egipto, la danza estaba relacionada con los pactos y los cultos a la fertilidad y a la adoración de los faraones. En la misma época, en la antigua Grecia, la danza estaba ligada al culto de dioses y también tenía la función de comunicación social, mientras que en la antigua Roma, esta estaba relacionada con las ceremonias y las procesiones religiosas. Ya para la Edad Media, la danza es considerada por la Iglesia un ritual pagano. Fue prohibida para todo el pueblo y solo se podía realizar las danzas de la muerte. Es decir, cuando un familiar se moría, solamente podían hacerle homenaje a ellos por parte de la iglesia. Los demás estaban prohibidos. Pero cabe notar que la sociedad los hacía
en zonas populares ocultas de la iglesia. En lo que respecta con el Renacimiento, el cambio y actitud y mentalidad frente al conocimiento y la percepción del mundo llevó a entender que el ser humano es el centro de la cultura y el pensamiento, lo cual permitió desarrollar arte, danza, música, entre otros. Ya para el siglo XX, la danza gana mucho terreno y se considera forma de expresarse y de ser libre sin límites en el mundo. Es decir, que ahora para esto, nuestro siglo y para el siglo XXI, la danza ha sido libre. Nosotros nos podemos expresar, podemos mostrar emociones, sentimientos, lo que nosotros queremos, y no hay restricciones a la hora de ejecutarla o danzarla. Para el caso de Colombia, la danza surge en la conquista y el mestizaje entre los españoles, indígenas y negritudes. Las danzas llegaron a diversos choques, encuentros y le dieron a cada lugar una identidad en el territorio. Las nuevas formas de población o poblamiento y colonización con lo relacionado con lo social, que de allí se originaron determinadas culturas. Es decir, chicos, que la danza cuando llegó a Colombia se dio por las tres etnias, la española, la indígena y la negra. Esto nos permitió a nosotros crecer desde la parte cultural y coger esos ritmos, esas danzas o bailes o celebraciones que se hacían en otros continentes y traerlas a nosotros para lo que actualmente nosotros tenemos, que son danzas folclóricas en lo general en todo el territorio colombiano. Al llegar los migrantes blancos de Europa y se establecieron acá con los nativos, con los indígenas, estos permitieron generar esa conquista musical, cultural y folclórica que se llevó a cabo en todo el territorio colombiano. Ahora hablemos un poco sobre los géneros dancísticos que debe tener la danza. Partimos de la danza folclórica. Es aquella que recoge todas las manifestaciones o expresiones y saberes de un pueblo, es decir, la parte viva de las tradiciones. Las danzas clásicas es un género reconocido por la universidad de su lengua, ya que cuenta con técnicas y métodos estructurados, entre otros. Las danzas contemporáneas surge como la reacción frente a la rigidez de la forma del pensamiento y la danza clásica. Además de eso tenemos las danzas populares, que recoge todas las manifestaciones que, sin contar con una base en la tradición de los pueblos, se ha manifestado y se ha globalizado. Es así, de igual forma tenemos las danzas urbanas, que es una práctica de la comunidad juvenil que se encuentra en la danza como una expresión en lo que se consolida su identidad. Por último tenemos las danzas modernas, que es una de las más bellas artes clásicas a través de los movimientos y el ritmo. Los bailarines expresan sus emociones y sentimientos a través de estas técnicas brindadas. Más allá encontramos el folclore y sus diferentes tipos de folclore que se ejecutan en el territorio colombiano. ¿Pero qué es folclore? El término folclore tiene su procedencia epistemológica en la unión de los vocablos ingleses folk, que significa pueblo, y lore, que significa conocimiento. Por ello, el término hace referencia al estudio de la cultura de un pueblo, incluyendo aspectos como proverbios, tradiciones, historia, costumbres, música, danza, baile, juegos, frases, vestimenta, entre otros. Ahora, ya les conté un poco sobre el folclore y su parte, pero hay que tener en cuenta que para llegar a hacer danza hay que conocer esta parte. Entonces vamos a hablar del folclore, cómo se divide el folclore. En el folclore encontramos el demosófico. A este se le atribuyen los conocimientos de la medicina empírica, los mitos, las costumbres, la artesanía, entre otros. Encontramos también el folclore literario. Este contempla todas las consideraciones del habla, las narraciones, todas aquellas manifestaciones que encierran los cuentos, la poesía, la literatura, entre otros. También hay que resaltar el folclore musical, que son manifestaciones o expresiones en forma de tonadas mestizas, indígenas o mulatas, manifestaciones de cada cultura
representada en un sentimiento. Es decir, que la música folclórica tiene que tener esa esencia, ese folclore que nos identifica como colombianos. Por último, encontramos el folclore coreográfico, que es lo que nos interesa a nosotros actualmente. Dentro de este folclore coreográfico se considera que la danza parte de sus propias regiones o poblaciones. Es decir, que cada región del Caribe colombiano o de Colombia tiene su propia esencia a la hora de generar danzas coreográficas o hacer el folclore coreográfico. Esto hay que anotarlo, que el folclore permite dar a conocer cómo está distribuido el territorio y cómo esto ayuda a fortalecer la cultura en cada uno de nuestros territorios o regiones. Hablemos entonces un poco de que yo les conté sobre el folclore coreográfico. Para llegar a ese folclore coreográfico tenemos que también conocer las danzas. Entonces hablemos un poco de las danzas en Colombia, cómo surge esta parte y cómo se dio esta parte. La danza en Colombia surge de la conquista y el mestizaje entre los españoles, indígenas y negritudes. Las danzas llegaron a diversos choques, encuentros y dieron lugar a la identidad en el territorio. Las nuevas formas de población y colonización con lo relacionado en lo social dieron origen a esa cultura que actualmente nosotros tenemos y damos a conocer en nuestro territorio. Por decir, un claro ejemplo es la cumbia, el bullerengue, el mapalé, el son de negro, entre otras danzas que han permitido que el Caribe se dé a conocer a nivel nacional e internacional, no dejando atrás las otras regiones que también se da el bambuco, el sanjuanero, la jota chocuana, la contradanza, entre otras danzas que son muy importantes a la hora de la conquista de nuestro territorio. Entonces, chicos, espero que les haya gustado un poco sobre la historia de la danza y cómo la danza llegó a nuestro territorio colombiano. Esta fue la primera clase y espero seguirlos viendo muy pronto. Entonces, muchísimas gracias. Dios los cuide y hay que tener en cuenta utilizar el tapaboca, manejar la distancia de 2 metros y tener algo fundamental, cuidarse a uno mismo y cuidar a los que nos rodean. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima. Chao, chicos. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.